Vamos a ver este caso, por ejemplo, que es el que ustedes ven acá, ¿no? A mí me da una transformación lineal, que en este caso me dice, bueno, que es una multiplicación por un vector, ¿no? Y la idea sería tratar de ver, dentro de las opciones que dice el choice, que ahora las vamos a ver, ¿no? Fíjense, qué es lo que ocurre ahí, ¿sí? Todas las opciones del choice están hablando, por ejemplo, de rotaciones de un determinado ángulo alrededor de un eje generado por un vector. O sea, primero que este no es el típico problema, digamos, de una rotación sobre los ejes coordenados, sino que por el contrario, estamos hablando de una rotación sobre un eje generado por un vector en particular. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En este caso, nosotros no tenemos mucha idea de lo que puede pasar como para tener un approach de decir, bueno, ¿qué es lo primero que puede llegar a ocurrir? Pero vamos a pensarlo de la siguiente manera, ¿no? Vamos a tratar de ver un poco los puntos en común que tiene este choice y por dónde podemos empezar a atacarlo. Fíjense, a nosotros en este caso nos habla de una rotación de un ángulo determinado alrededor de un vector. Si uno se pone a imaginarse el problema en el espacio, si uno hace una rotación alrededor de un vector, si yo pienso la rotación del vector alrededor de sí mismo, no cambia, ¿sí? O sea, esa sería como la parte principal de lo que estoy sacando, ¿está bien? Entonces, eso sería como lo primero que tengo que tener en cuenta en estos casos, ¿ok? Con lo cual sería muy interesante que nosotros probemos con la matriz que nos dan de ver la imagen de cada uno de los vectores y ver básicamente cuáles rotan y cuáles no. Esto como sería un primer enfoque, ¿sí? Para ir sacando las opciones que no van, ¿ok? Entonces, vamos a tratar de imaginarnos esto en un plano gráfico, ¿sí? Yo, por ejemplo, para que se entienda la idea que estoy buscando, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo acá los ejes del espacio. Tengo X, Y y Z. Y en este caso voy a tener, por ejemplo, ¿sí? el susodicho vector sobre el cual estoy sacando la rotación. Si yo pienso de sacar la rotación alrededor de este eje o del eje generado por el vector, la imagen me va a quedar exactamente la misma. ¿Está bien? Entonces yo tengo que fijarme cuál es el vector tal que la transformada me quede exactamente lo mismo, ¿sí? Por el hecho, ya les digo, de que es una rotación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir multiplicando esta matriz sucesivamente por cada una de las opciones. Las opciones que nos da el problema en este caso son estas, ¿ok? Con lo cual, cuando vamos a hacer las cuentas que tenemos en este caso, ¿sí? Vamos a ir viendo cada una de ellas y ver la cuenta por separado, ¿sí? Yo lo voy a multiplicar en Wolfram. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos la multiplicación, ¿no? Acá le voy a poner nombre a cada uno de los casos, por ejemplo, este es el A, B, C y D, ¿sí? Fíjense, acá tenemos que prestar atención nosotros. ¿Cuáles de los casos la rotación sobre el mismo vector nos da igual? El único caso que cumple, en este caso, es el C, ¿sí? Entonces, en este sentido, ya por lo menos tenemos una orientación de que la respuesta correcta puede llegar a ser esta. Obviamente las otras por default no lo son. Ahora, ¿qué nos falta en este caso como para chequear que sea una rotación y toda la historia? En este caso, bueno, una opción, por ejemplo, podría ser la siguiente. Tratar de obtener una base ortonormal de este vector, que esté en este caso el correcto, ¿sí? Y tratar de ver cuántos de estos vectores nos van a quedar en forma perpendicular, ¿sí? Y que justamente la rotación de esos vectores que son perpendiculares entre sí, el ángulo que formen sea siempre el mismo, ¿sí? Entonces esto vamos a tratar de entender un poco el concepto de este sentido, ¿sí? Supongamos que nosotros tenemos tres vectores, ¿no? Como de hecho es lo que va a pasar, ¿no? Nosotros vamos a tratar de, con todo esto que sabemos, sacar una base ortonormal, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este sentido, ¿sí? Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a tener, por ejemplo, tres vectores que van a ser los que sobre los cuales voy a calcular la cuenta, ¿no? Voy a tener b sub 1, b sub 2 y b sub 3, ¿sí? La rotación se va a hacer alrededor del eje 1, con lo cual el eje 1 lo voy a poner acá en verde suave, ¿sí? Por lo cual b1 no va a cambiar. Pero si yo, por ejemplo, roto a b sub 2 y b sub 3 respecto de sus ejes, entonces lo que voy a tener, supongamos, va a ser esto, ¿sí? B sub 3' y B sub 2'. Y si la rotación fue en un determinado ángulo θ, el que ustedes quieran, no hay problema, si esa rotación ocurrió en este sentido, de todas maneras B sub 2' y B sub 3' deben ser ortonormales también, ¿ok? Eso es como lo que tendríamos que chequear en este sentido. Entonces, por ejemplo, a B sub 1, ¿sí? B sub 1 en este caso nos va a quedar este vector,
¿sí? Para sacar una base ortonormal, primero lo que vamos a ver es el subespacio, que es el complemento ortogonal de este mismo. Entonces vamos a pensar en un determinado b que multiplicado por este b sub 1, que es el que tenemos acá, nosotros, ¿sí? Nos dé 0. ¿Sí? Vamos a dar la cuenta. Entonces, por ejemplo, venimos acá y hacemos 1, 1, menos 1. ¿Está bien? Todo esto por ABC, ¿sí? Igual a 0. Esto nos va a quedar como un subespacio. ¿Está bien? Donde en este caso, por ejemplo, acá, aclaro que el producto interno se hace con punto, ¿sí? Y que efectivamente esto nos va a quedar de esta manera. De todas maneras, no lo estamos normalizando todavía. Ahora vamos a ver cómo hacerlo, ¿sí? Pero tranqui, porque no es la parte más crucial de esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, C nos queda como A más B, ¿sí? Con lo cual el subespacio S perpendicular a el 1, 1 menos 1 nos va a quedar generado por, en este caso, AB y A más B, ¿sí? Con lo cual S perpendicular nos va a quedar generado por 1, 0, 1, que es el vector de A, ¿sí? Y luego el vector de B, que es el 0, 1, 1. De todas maneras hay que normalizar esto, porque hasta ahora la base nosotros la tenemos generada, por ejemplo, con el 1, 1 menos 1 y estos dos vectores adicionales que se sumaron. Pero esto no, ya les digo, no está normalizado ni está ortonormalizado. Entonces, ¿a qué recurrimos entre las opciones, ¿no? Para ortonormalizar esto? Bueno, una de las bases es con el proceso Gram-Schmidt, que también se puede hacer con el programa, ¿sí? Entonces vamos a pedirle a Wolfram, ¿sí? También lo podemos hacer con el algoritmo nosotros, pero como siempre les digo, todo lo que sea cálculo manual les aconsejo que ustedes lo hagan por su cuenta, más que nada por el error humano y todo ese tipo de cosas que pueden llegar a ocurrir. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer la prueba, ¿sí? En este caso, fíjense, acá tenemos un ejemplo, pero acá lo que hay que hacer es probar, ¿sí? En este caso, como si fuera una matriz, o escribirle el resultado como si fuera una matriz, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener 1, 0, 1 y luego en este caso 0, 1, 1, ¿no? Bueno, y vamos a ya tener la base ortonormalizada. Entonces, acá dejo la entrada como para que se entienda, digamos, qué es lo que estamos buscando, ¿no? Y luego acá ya tenemos parte de la base ortonormal, ¿sí? Que es la que estamos buscando en este sentido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto es la base ortonormal. Con lo cual, de cada uno de estos, ¿sí? Lo voy a poner un poquito más acá, a la derecha, vamos a tener los vectores que yo les había hablado hace un rato. B sub 1, B sub 2 y B sub 3. ¿Está bien? Y básicamente la idea sería, ¿sí? Pasar cada uno de estos vectores por la transformada y obtener los vect'ores de B sub 2', B sub 3' y así sucesivamente. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer la cuenta. La idea acá es tener a mano la base, ¿sí? Vamos a tener la matriz de transformadas, ¿está bien? Lista a mano como para trabajar, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, en este caso, la matriz de transformadas nos va a quedar, ¿sí? Como esto, como el de 1/3 por todo esto que vemos acá, ¿sí? Vamos a ir haciendo las cuentas en secuencia. Fíjense que B sub 1 sigue siendo el mismo vector que teníamos antes, el 1, 1 menos 1, pero ahora ya está normalizado, con lo cual la transformada de cada uno de estos nos va a quedar igual, ¿sí? Entonces la transformada de B sub 1 nos va a quedar igual que B sub 1, porque la rotación es alrededor de ese eje, ¿sí? Luego vamos a hacer las dos cuentas, que en este caso, por ejemplo, la transformada de B sub 2 es esto, que es la matriz U, que es la que aparece acá, por B sub 2, que esto nos va a dar el B sub 2', ¿sí? Y lo mismo para hacer la transformada del B sub 3, que en este caso es U por B sub 3, que en este caso es B sub 3', ¿sí? Y bueno, esta sería la idea. Vamos a ver cómo nos queda. Acá hicimos las multiplicaciones, ok, tal cual en el sistema. Y de hecho, fíjense, ahora lo que vamos a tener son estos dos vectores, ¿no? Por ejemplo, B sub 2', que es este vector que ustedes ven acá, ¿sí? Y luego tenemos B sub 3, que es este otro, ¿sí? Y lo que hay que ver de vuelta, obviamente la rotación ya se efectuó, pero acá lo que se puede hacer es tratar de ver si el ángulo que tiene cada uno de los vectores con el vector original, ¿sí? Sigue siendo de pi/3, que eso ustedes pueden hacer la cuenta, pero otra forma también es, por ejemplo, chequear
que los vectores sigan siendo ortogonales, ¿sí? Y obviamente en adición, ¿sí? Que sean que evidentemente tengan la rotación que se pide, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense, en este caso nosotros vamos a tener para lo que sería, y en este caso corroborar que sea así, ¿no?